Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados, entramando procesos de vida eterna, mente, alma y cuerpo conectados al corazón de Jesús. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 21 de febrero del año 2023. En gracia de Dios, temprano en la mañana, meditación de la palabra de Dios con Fundación Amaya. En relación con el Salmo de dejar que Cristo actúe en función de los caminos que cada quien vamos caminando en esta vida, que en gracia de Dios nos ha concedido en préstamo, porque ni este biotraje, ni lo que traje dentro, ni lo que traje el otro afuera, nos pertenece, ni nos da poder sobre nada, ni acontece en nosotros. Nos vincula, nos contiene. Amorosamente retiene, pero en libertad de Dios, como se hacía la reflexión en gracia a Dios hace un momento en Escuela de la Conciencia Ambiental. Cuando los discípulos caminando en Galilea, Cafarnaúm con Jesús, en el Evangelio de San Marcos, en su interior, pero Jesús que explora todos los corazones, hace una lectura profunda, escáner, el todo, y escamin, cada partecita, y la síntesis comparativa hermenéutica, el todas las partes, sus interacciones, haciendo la modelación que hemos venido en gracia de Dios generando con el autor de la vida, Padre Celestial, caminando con Jesús, su Hijo unigénito amado, dejándolo habitar en el corazón, dejando ese oikos interior para que Él sea el que trace en nuestro plan de vida cómo conectar con el plan de Dios, que Él es el que lo tiene. Así por denominación amorosa, misericordiosa y compasiva nos diga hijos de Dios en Jesús, que es Hijo de Dios, de forma adoptiva, que se ha venido meditando en gracia de Dios por Pedro Justo Berrío, entre otros que han hecho referencias allí, también Fray Nelson Medina, el primero de la Orden de los Carmelitas en el Carmelo, por lo que está ahora aconteciendo, pero tiene otra formación, otra orden, y el segundo por la orden de los dominicos, Domingo de Guzmán, con la arquidiócesis de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Colombia, Pedro Justo más del Carmelo de Itagüí. Conecta ahí con la Orden de los Carmelitas Descalzos, en tanto varios hermanos ahí de Televid, de Amén Comunicaciones, de otras redes de información, medios de comunicación y fuentes de inspiración de hermanos consagrados, está en la Orden de los Carmelitas Descalzos en Bogotá, cerca también la Hostería Duruelo, donde se han hecho retiros espirituales, donde particularmente para su servidor, amigo y hermano, de allí nació una inspiración 12 de junio del 2021. Recuerden amorosamente la invitación para el 12 de junio de este año 2023, hacer la presentación del testimonio de su servidor, amigo y hermano, de lo que ha sido esta experiencia de 2 años. Hasta allí que Dios permita, que en realidad pues en el cronos, porque en el tiempo de Dios está recién nacido su servidor, amigo y hermano. El estoico no, estoico, eso es ego, y tratemos de ir rompiendo ello. Eso muestra que nos falta trabajo, pero vamos ahí avanzando, caminando con Cristo.
y en el Espíritu Santo Paráclito, que es ese fuego transformador ascendentemente, alma y cuerpo, porque el fuego también es destructor en el sentido contrario, y ahí viene la decisión que cada ser siendo ha de tomar: camino en Dios, o camino contra Dios, o camino sin Dios, o camino creyéndome Dios. ¿Cuál de las tres formas de conversión prefieres? ¿O crees tener? ¿O se debería tener? En tu caso. Porque mañana, Dios mediante, 22 de febrero del año 2023, habríamos de estar empezando Cuaresma. Y aquí es donde, hoy yendo a la contextualización, el curso de vida en orden natural que empieza a sugerir el Seminario Ambiental del Orden Natural empieza en Cuaresma. 40 días seguiditos en los que podamos hacer la tríada Amaya, Eka-Ram y Cambio Gnosis Fundación. En esencia es una misma, evangelización. En la primera, ambientalmente alma y cuerpo. Vamos a tratar de llevarlo a nivel planetario, mente, alma y cuerpo. Y en lo posible, celestialmente alma y cuerpo. Es un reto. La única forma de llegar a ese tercer nivel es con Jesús, en el oikos interno, en el corazón, conectando al corazón de Jesús. Porque ya Él nos tiene en su corazón a todos seres amados. Pero aquí viene un trabajo de individuación, singularización, mistificación propia. Todos y cada uno conectando con Cristo. Y en eso habrá de dar cuenta cada quien a Dios. No más. No a su servidor, amigo y hermano, no a ninguna de las fundaciones, no a la tríada fundacional, no, que es una conjugación armónica. Por eso se habla amornización, porque es la evangelización. Vamos a hablar la tríada que se junta en una sola: concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación sustancial del ser, que es una transustanciación. Es por analogía lo que en la Sagrada Eucaristía, la comunión, con el debido respeto, fervor y reconocimiento, de ahí es cuando el sacerdote in persona Christi hace la epíclesis para que habite el Espíritu Santo allí y derrame sobre todos, hacer un cónclave. O sea que esa tríada de conciencia, conexión y trascendencia es una obra de Dios en Cristo. Es la cristificación interna, externa y entre. Él es el Emmanuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Él va a hacer y seguirá haciendo, como lo ha hecho, las transformaciones desde hace 2023 años en cada ser, siendo testigo de su evangelio, de Él que es el evangelio, con su propio evangelio. Mártires. Y ahí vienen los santos, el reino de los cielos. Proceso transicional, almas del purgatorio. Y terrenal, estas almas que es mortales, en proceso de corrupción natural, pero de incorrupción, si asumimos ese compromiso de trabajar con Cristo, en la liberación, en la sanación, en esa transformación propia. Ahí sí podemos apoyar. Y en lo social, arrimando otras almas para que Él haga el trabajo. Él es el hijo del carpintero, San José, que aprendía de su papito, esposo de María Santísima, su mamita, y aprendía también de ella la ternura, hasta los 12 años, normalmente en Israel. El hogar, el oikos interior del hogar, y con San José el oikos exterior de la realidad con el trabajo. Y ese ser artesano, el artesano de salud mental, anémica del alma y corporal, plenitud, la traes de allí. Habiendo tomado
en María Santísima encarnando por gracia de Dios, del Espíritu Santo, y con el amor, esa huella, esa impronta, esa no cualidad, porque Él en sí lo es, ha sido y se será omnisciente, omnipresente, omnipotente, su naturaleza misma, de poder hacer la obra encargada por el Padre Celestial, la transformación de cada ser. Entonces, sin ser pretenciosos, es desde allí. Por eso hay que irnos con los hermanos consagrados, que es lo más cercano que tenemos, pero fundamental la palabra de Dios, que es el Verbo. Quienes nos puedan arrimar a Cristo por su testimonio de vida, por su evangelio. Pero viene un reto grande. ¿Quién ha estado caminando con los santos? ¿Quién ha tenido común unión con los santos? ¿Quién ha tenido revelaciones místicas, se llamarían espirituales, o sea, conversaciones profundas con santos? Póngalas allí. Estamos hablando santificación en el sentido del credo cristiano, católico, apostólico y del amor, por no poner romano el imperio. Roma en el espejo es amor. Vamos a trabajar esa, uno lo llamaría ingeniería inversa, para hacer una correcta lectura en Cristo. No del Roma, porque él no era servidor del imperio romano, y él no era el rey que vino a buscar de lo político, de lo económico, de lo social, un orden para tener seguidores, para que se estuvieran disputando quién es el más importante, como hacían sus discípulos amados según el Evangelio de San Marcos hoy en el capítulo 9, que era lo que conversaban en el camino. Y Jesús amorosamente, sabiendo lo que hay en su corazón, en su mente y en su cuerpo, así se permanecieran en silencio y callados, no se atrevían a decir, porque Cristo venía hablando, o Jesús venía hablando de su pasión, muerte y resurrección, de ser Cristo, hablando de algo trascendental y ellos pegados de algo superficial, algo profundo y ellos pegados de lo más nimio. Por eso compara hasta con unos niños, de una manera muy amorosa, les hace ver que los niños son eso. Pero sin embargo, excluidos por Israel, desechados como malditos, como escoria, porque la plebe es los mayores, el sabio, el maestro, el rabino, respetando mucho pues de la tradición, pero pegados a la ley mosaica y a la letra, porque el hombre en esa sociedad machista, patriarcal, es excluyente. Todo lo que sea distinto es por añadidura o para servidumbre, porque esos eran sus tres legados. Recuerdo conectar con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, porque ahí se hablaba de bienes, no del bien celestial, no del bien terrenal. Tener muchos años de vida, tener muchas mujeres, o por lo menos que le den muchos hijos, con la propia o con esclava o con las que vayan viniendo, pero que lo permita la ley mosaica, porque en eso sí muy juiciosos, consuetudinarios con ellos, muy congruentes en línea por línea. Y riquezas vistas en animales, para intercambiar, para establecer relaciones comerciales, de intercambio, bancarias, a su manera, pero eso es. Entonces, si el hombre no le sirve para la tierra, no le sirve para producir ganancias, si es niño no puede. Entonces, bueno, pero así, por su inocencia, por su mansedumbre, por su obediencia, ahí, por antítesis a lo que muestra la sociedad en ese momento, Jesús toma una criaturita para decir ahí entre sus brazos que ese es el más importante en el reino de los cielos. En otros pasajes de su evangelio, de la Sagrada Escritura, de su experiencia de vida en la tierra, ha de mostrar allí que quienes no son como niños no entrarán al reino de los cielos, por lo mismo, porque hacen
referencia a seres siendo excluidos por esa sociedad, y el pueblo elegido, Israel, llama orden. Ahí conecta Occidente con la vinculación de los que han considerado paganos, o los gentiles, bueno, Pablo. Pedro, por el lado de los judíos, haciendo puente entre iglesia ortodoxa y la iglesia católica, pero que tratan de vincular estilos de vida, formas de relacionamiento y prácticas o acervos culturales que contiene, además de las prácticas y las tradiciones, sean falsas o no, sean paganas o no, de otras culturas, de otras civilizaciones, de otras ciudadanías, formas de habitar el que llaman territorio. Ahora, en nuestro caso ahora, en su época se hablaba de la tierra de Israel, el pueblo de Israel, la nación. Algo así se conserva. De hecho, las traducciones de la Sagrada Escritura cambian de una a otra. Esa transliteración hace que no se comprenda por la semiótica el significado. Se hace en función del contexto. Por eso la lectura situada es tan necesaria para poder ser vinculante, ordenada de modo, tiempo y lugar. Este ejercicio del Seminario Ambiental del Orden Natural ha de ser lo más sintónico posible, al extremo. Es decir, no es que se esté relativizando a que tiene que ser al tenor del ser, vida y obra, el respirar y el acontecer de su servidor, amigo y hermano. No, es para poder compartir una propuesta lo más cercana. Pues en gracia de Dios hemos ido avanzando y ya esa vinculación está muy arraigada en la transformación personal. Entonces, amorosamente invito, quien se quiera pegar de ahí, avanza. Quien no lo haga, se va quedando. Y quien no se interese, pues está en otra dinámica. Igual es por simplemente tratar de ir tejiendo en lo posible. Y es vinculando desde, por eso se coloca la evangelización. Ahora se habla en esa epíclesis, en esa transformación transustancial que hace Cristo, que es Eka Ram, pues empecemos la concienciación ambiental, pues el punto de partida, pero son las tres: conexión planetaria y transformación del ser, que haga Jesús. Eso irá mostrando pasos. Y viene esta que es la contextualización, la vinculación, como decir, pasar de escuela de la conciencia ambiental vendría a ser como la formación en el Evangelio de San Marcos o en San Marcos, y en la escuela sanmarquista, UNESAN, Unidad Educativa San Marcos, por citarla, de su servidor, amigo y hermano, en la cual ha acontecido en sus primeros años de vida, es la formación del discipulado. La primera es la evangelización, que hay los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas, los sinópticos, y San Juan, Apocalipsis, que es inicio y fin de este ciclo eterno, de esta circulación, de este círculo sin fin. Así que, ¿cuál es el primero? Y terminará siendo el último cuando se reconecte la punta del círculo y va ascendiendo en espiral. Entonces, esa formación del discipulado ya viene en el trabajo pastoral, que es la promoción, la vinculación, mal denominada en nuestra cultura intervención. Uno no tiene por qué intervenir de lo que ya es de sí suyo, en el sentido, entre comillas, en el sentido de identidad, de arraigo, de compromiso, pero libre de ello, porque no nos podemos apegar ni a la tierra, ni a las criaturas, ni a las cosas, ni creadas por Dios, ni creadas, pues que son otras criaturas, ni creadas por la criatura humana, ni criadas con un valor distinto al cristiano. Bien, unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Común, también hay diversidad, hay suplementariedad, además de haber homogeneidad. Es que
En la sociedad vinculante ahora, por la norma, por el decreto, por la política, las leyes humanas, la justicia humana es posesión y dominio, y es material. Entonces ahí se habla de bien común como cosa, como objeto, como posesión física. Y eso incluye todo lo que esté ahí parado, o situado, o establecido entre comillas. Si son personas, si son espíritus, si son, todo eso está ahí, en una supuesta soberanía de un estado, de una nación, de un pueblo. Malas noticias. No vincula así, porque es vinculante como alma. Anemosfera, noosfera, biosfera, Teilhard de Chardin. No se queda en un punto. El trompo rota, gira, traslada, salta. Todos los movimientos habidos y por haber, debidos a todas las fuerzas habidas y por haber, y con todos los efectos, o sea, energías habidas y por haber. Es que eso no es perceptible al ojo humano. ¿Cómo explica la razón humana que un efecto de 2023 años, hoy, 21 de febrero del año 2023, cerca del mediodía, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, quien su servidor, amigo y hermano acontece, con cada ser siendo allí, nos tenga conectados a través del amor. Miles de millones de seres. Estaremos uno, dos o tres, a lo sumo, siendo muy optimista, en cursos de vida del orden natural. Porque amorosamente lo digo, ni aún en el pleno familiar eso se ha logrado. Ni aún creyendo, hablando de niños, niñas, las criaturas dóciles, obedientes y manejables, ha podido un padre, una madre, ser primero que todo vinculante como pareja y que vincule un tercero, tercero excluido, tercero no incluido o tercero incluido de la forma que no ha de ser. ¿Cuál? Pregunta. ¿Tu plan de vida conecta con el plan de Dios? En ese plan de vida, ¿cómo entras tú? ¿Cómo entra tu pareja? Pues tu compañera, en el otro caso, compañero hacia la mujer. Y de allí, el hijo o hija. Y va replegando. Y ese es el hogar. Salga del hogar un poco más allá. O sea, el hogar que nos conecta como vereda. Como micro, llaman ahí micro, pero tampoco es así de micro, macro, eso no. En esos mundos interior, exterior y de contorno, entorno, entorno, contorno. Y en todos ellos está triangulando Cristo. ¿Cómo conectan? Y sigue expandiendo. Tramas vitales de confianza. Para poder uno decir que esa criatura es PHO, pobre, humilde y obediente. Está en libertad de Dios, una criatura que aún no tiene conciencia. Dependencia lactante, lo decía San Pablo en una de sus cartas, todavía ando la lechita. Y somos unos bebés amorosamente. Ni aún, ni siquiera neonatos, ni siquiera un corpúsculo por ahí de semen o de tejido blando en el óvulo de la madre. Y aún ahí, como llaman los gnósticos, en esa cópula metafísica ya el soplo divino aconteciendo por los flujos de energías de uno y otro cuerpo, de uno y otro mente y de uno y otra alma, espíritu, que es el alma, habitando allí, siendo la forma, el fuego, expresión de lo que es intangible, que es el alma, el espíritu que mueve, que anima, que sostiene.
ese movimiento y esa materia en su orden. Esa vinculación, esa epíclesis, es esa transustanciación que es inexplicable a la razón, solo por fe. Y sin embargo, acontece. Cristo está vivo, Jesús está vivo, Jesús el Cristo está vivo, activo y propositivo con nuestros planes de vida. ¿Ha habido esa pregunta trascendental y ha tenido respuesta en tu ser siendo allí? Podrás garantizar que tu hijo, por conciencia propia, comprendiendo muy bien desde el corazón y conectando con la voluntad de Dios, y perdonen reverencialmente a nuestra Santísima Virgen María en el fiat, que se fía del Padre Celestial, en la gracia del Espíritu Santo que le hace la revelación, y en su Hijo que ya lo siente con la anunciación por el Arcángel San Gabriel y dice sí, y confía plenamente en Dios. Una niña, jovencita, de Israel, de la familia Nahuín, 12, 13 años. Y obedece en humildad y con toda la pobreza espiritual, sin ninguna pretensión de que va a ser la madre, la hija de Dios, sin engalanarse y sin ir, como decimos hoy día, en pelicularse, ni ir a fantasearse cosas de que va a ser la soberana y en su contexto, pues la reina de las reinas, y va a destronar a todas las que ya hayan, y que va a ser la dotada de todos bienes. Completamente equivocado, malas noticias. Nuestra Santísima Virgencita María, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de su humilde servidor, amigo y hermano, bendito sea Dios, en ese pesebre que habita ahí con San José, su castísimo esposo, y el papito de Jesús, nuestro niño Jesús, que es el que amorosamente invitamos. Déjalo que sea luz en tu corazoncito, para que Él lata allí y refleje esa luz de vida eterna y sea el sol de justicia en tu propia vida, porque aun si no lo quieras, Él lo va a hacer, tarde que temprano, porque Jesús vino por todas sus almas. Ese 99% que se hablaba ahorita de la fuerza del absoluto frente al 1% de uno, no le podrá hacer resistencia al uno. La ovejita que se le perdió, tú, yo, aquel, aquella, ese ser siendo allí, sin Dios, con Dios o contra Dios, ha de llegar al redil. Hay toda una eternidad para ello, en la Santísima Trinidad. Entonces, el ser el más importante, el ser el primero, el ser el que más tiene, puede y disfruta, de eso no se trata. Al voltear el esquema en esa kenosis, que es la forma invertida de ver las cosas desde la lógica humana, de los estilos de vida humanos, de las formas paganas de vida, mundanas, chabacanas, decimos en territorio, es cuando se nos muestra, no, así no es así. Y el que tiene realmente la majestad, la magnificencia, la permanencia por siempre, no lo hace. Habráse visto más gesto de amor, de misericordia y de compasión de un ser que llegue a bajarse lo más. Si pudiera meterse al interior de la tierra lo haría, pero en la superficie no más, lo más minúsculo del polvo, que está representado en esa criatura, en ese niño, esa niña de Israel. Y hoy día, para dejar nomás la reflexión allí, porque esto va a entrar en el Seminario Ambiental de Orden Natural de Dios mediante desde mañana, 40 días centrados en la meditación de la palabra de Dios, contextualizando todo lo que dice ahí desde nuestro propio ser siendo, tejiendo vida en orden natural, haciendo una lectura situada.
acompañado de todos los seres consagrados, los que han hecho un evangelio al tenor de Cristo, y quienes estamos con esa ilusión, con ese ánimo, con ese espíritu. Pero entonces, hoy día, el aborto, aún sin nacer una criaturita, ya queriéndosela sacar del vientre a la madre, estripándole la madre, como cuando se tiene una pus, para sacarle el estorbo, lo que le incomoda, lo que le supura de la piel. Y pensar que a veces se enquista esa criatura, por gracia de Dios, y nace. O sea que por más que lo quiera uno sacar, no puede. Así que mujercita, hembrita, criatura femenina, amorosamente, de ese vaso de vida, existe en cada ser siendo mujer una responsabilidad cultural, sideral y celestial, a ejemplo de María Santísima. Lo mismo Padre, semillita de Papito José, y cada uno de nosotros, niño Jesús. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.